Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de entrevistas en CNN Chile, donde abordamos los temas que han estado marcando la pauta informativa, y en esta ocasión con uno que lo ha estado haciendo en los últimos años, pero que queremos abordarlo porque de hecho ya se cumple poco más de un año desde que entrara en vigor en términos oficiales. Me refiero al Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea en un contexto bastante complejo, porque estamos atravesando una pandemia que ha afectado globalmente y, por cierto, también al Reino Unido, a Europa, pero además porque en el último tiempo ha sido el liderazgo de Boris Johnson el que se ha visto cuestionado. Queremos abordar todas esas materias, todos esos puntos de esta noticia, y por eso nos acompaña a esta hora Paulina Astroza. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales y directora también del Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción. Paulina, muchas gracias por esta conversación, por estar con nosotros acá en CNN Chile el día de hoy. Partamos un poco analizando qué podemos sacar en limpio de lo que ha sido este año ya en vigor del Brexit, luego de un periodo, eso sí, de transición, de un periodo más largo, por cierto, desde la elección del 2016, pero en el último tiempo también, porque coincidió con esto, ¿no?, la pandemia. Sí, efectivamente. Bueno, te saludo, Jacinta. Un gusto de nuevo conversar contigo. Mira, yo creo que el escenario cuando se planteó en su momento esto del referéndum y el Brexit, jamás pensaron de que se iba a dar, además, en un contexto tan complicado como lo es la pandemia, como lo es el cambio de gobierno en los Estados Unidos, que también ha implicado un efecto para el Reino Unido. No es lo mismo que esté gobernando Trump a que lo esté haciendo Biden, y donde además se han dado otro tipo de situaciones complejas en las cuales Boris Johnson se ha visto involucrado a nivel político interno, que se le ha hecho muy difícil la gestión. Entonces, tienen la tormenta perfecta para que los efectos del Brexit hoy día los británicos lo estén sintiendo de verdad, no como el año pasado, porque como tú decías, hubo un periodo de transición donde ellos se les siguieron aplicando los derechos y deberes que tenían, ahora ya no, y ahora sí están viendo cuáles son las complejidades, ahora sí están sufriendo estos impactos, y hoy día incluso las encuestas indican que de repetirse el referéndum ganaría el quedarse en la Unión Europea. Y eso pasa mucho quizás también por el tema del desabastecimiento que se está reportando, ¿no? Veíamos incluso a mitad de año o hace solo unos meses atrás filas en bencineras, que era porque faltaban, por ejemplo, camioneros que transportaran estos bienes y estos servicios también, y eso está generando una crisis que afecta quizás a algo muy cotidiano, la economía, los bienes necesarios para el día a día. Mira, ese es un ejemplo muy bueno que refleja lo que significa el Brexit. Porque ahí está la pandemia, ahí está el Brexit, el que no ser parte de la Unión Europea, el de las medidas que internamente adoptó Boris Johnson con una legislación migratoria muchísimo más estricta. Porque lo que ocurrió es que en tiempos de pandemia cerca de 50.000 choferes, transportistas decidieron no seguir trabajando como tales, y algunos de ellos se jubilaron, otros cambiaron de rubro. Además, cerca de 20.000 volvieron a sus países porque eran extranjeros. Eran polacos, o eran checos, o eran búlgaros, o eran de otros países, y que debido a estas normas migratorias y ya no siendo parte de la Unión, ellos se volvieron a sus países y por lo tanto quedaron cerca de 20.000 puestos más de trabajo de choferes sin llenar. Y según el sindicato de los que reúnen a los petroleros, digamos, los que distribuyen la benzina o el petróleo en el Reino Unido, ellos necesitan 100.000 transportistas. Y lo que hizo Boris Johnson rápidamente fue una legislación en la cual le daba una visa rápida a 5.000 trabajadores transportistas de los países de la Unión Europea para que volvieran por un periodo de 3 meses, es decir, hasta diciembre del año pasado, para que afrontaran esta crisis, de los cuales no fueron más de 50 los que volvieron. Y lo que tuvo que hacer él finalmente fue poner a soldados a manejar estos camiones, porque no era que faltara el diésel, lo que faltaba era justamente los transportistas. Entonces, eso te demuestra
Por un lado, los efectos de la pandemia y por otro lado, los efectos del Brexit, lo que significa ya no ser parte de la Unión Europea, porque estos camioneros que se habían ido al Reino Unido dijeron: no queremos volver porque es un periodo solo de 3 meses, nos pagan menos de lo que nos están pagando en Europa. En Europa no ha habido problema de desabastecimiento en ese sentido, porque sí hay trabajo, y el problema lo está teniendo el Reino Unido y no Europa, o el continente europeo, digamos. Paulina, ¿y en qué queda la figura de Boris Johnson? Está atravesando varios problemas, pero sobre todo también con los efectos que hemos comentado del Brexit. ¿Por qué? Porque se le reconoce incluso como alguien que hizo campaña cuando era alcalde, precisamente por la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Se habla que además fue ideólogo incluso de esto. ¿Cómo queda su figura ahora? Mira, está bastante complicado, uno por estos efectos, porque hoy día, por ejemplo, los británicos no pueden salir de la isla e irse a Europa libremente como lo hacían antes. Antes podían incluso llevar a sus mascotas, y sus mascotas podían libremente tomar el tren, tomar el avión e irse a otros países de la Unión Europea, o podían irse a pasar las vacaciones por más de 3 meses, que es lo que permite la visa turista, sino que instalarse por 6 meses o por mucho más tiempo, irse a trabajar, a estudiar, sin pedir visa residencia o de estudios para poder quedarse en los otros 27 países. Hoy día nada de eso lo pueden hacer, sumado también al desabastecimiento que se está viviendo en los supermercados, porque ya hoy día hay aduanas en la frontera. Esto ralentiza mucho lo que significa el abastecimiento. Muchas de las cosas que salían del puerto de Rotterdam en la noche, en la madrugada, llegaban temprano a los supermercados británicos, y hoy día ya no es así. Todo esto está implicando impactos en la vida diaria, sumado a escándalos políticos que se han dado en el gobierno de Johnson, principalmente por fiestas que se han celebrado en época de pandemia, y por otro lado, porque incluso dentro de su propio partido no están de acuerdo con las medidas que se han adoptado por la pandemia. Algunos han votado en contra de mayores restricciones, quieren que haya mayor libertad, siendo que los índices hoy día de contagios de Omicron están siendo muy altos y están en una situación sanitaria muy compleja en el propio sistema nacional de salud del Reino Unido. Entonces, algunos ven que está posiblemente tambaleando y en cualquier momento podría perder la mayoría en el Parlamento y por lo tanto caer el gobierno, o nombrar a un nuevo líder del Partido Conservador, o llamar a unas nuevas elecciones. Yo creo que todo está abierto todavía en el Reino Unido. Paulina, nos quedan pocos segundos, pero no puedo dejar de preguntarte qué implicancias también tiene esto para la Unión Europea. Perdieron un integrante y ahora, claro, conviven también con Reino Unido, es parte de la región. O sea, tiene un impacto económico. Mucho se exportaba, por ejemplo, desde Alemania al Reino Unido, sobre todo los autos de lujo, mucha maquinaria. Por supuesto que también se ha visto impactado, menos que el Reino Unido, pero se han visto impactados. Era uno de los países mayores contribuyentes al presupuesto de la Unión Europea, tuvieron que ajustarse, y debido a la pandemia al final los estados más encima tuvieron que poner más dinero del que tenían pensado para el presupuesto de la Unión Europea, que en su conjunto no es más del 1% de todo el presupuesto. O sea, tampoco creamos que la Unión Europea tiene un tremendo presupuesto aportado por los estados. También se ha visto afectado porque el Reino Unido celebró un acuerdo con Australia y con los Estados Unidos que afecta a Francia. Ahí hubo un impasse bastante complicado y que hasta el día de hoy tiene consecuencias geopolíticas. Pierden a un integrante del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de carácter permanente con derecho de veto. Pierden un aliado importante en materia también de todo lo que es ciencia, tecnología, universidad, y eso tal vez el impacto inmediato no se está sintiendo, pero paulatinamente se va a ir viendo lo que implica el Reino Unido fuera de la Unión Europea, incluyendo a los propios europeos, porque el Reino Unido es una potencia mediana, podríamos decir, pero que tiene un poder importante que ya no está dentro de lo que es la Unión Europea.
Paulina Astroza, muchísimas gracias por esta conversación con CNN Chile para abordar precisamente todos los efectos de esta noticia. El Brexit ya ha pasado más de un año desde que entrara formalmente en vigor, aunque es cierto, es una historia que hemos ido repasando durante harto tiempo ya, desde ese referéndum que sorprendió al mundo, que significó, por cierto, un punto de inflexión, pero queríamos analizar las implicancias también de esta salida del Reino Unido de la Unión Europea, así que te agradecemos el tiempo y esta conversación. No, gracias a ti. Quedaron varios temas pendientes, temas con Francia, en el tema de la pesca y muchos otros que podemos conversar más adelante. Absolutamente, porque da también para largo este tema. Muchas gracias, Paulina, que estés muy bien. Bueno, gracias a ti. Gracias igualmente. Bueno, y con esta conversación y esta reflexión, por cierto, dejamos hasta acá este espacio de entrevistas acá en CNN Chile y los invitamos a que sigan en la compañía de nuestra transmisión con una nueva actualización de noticias. Que estén muy bien. Nos vemos en un nuevo segmento de entrevistas.